Bienvenidos a un nuevo episodio de Link Cargo Experience. En el día de hoy vamos a estar hablando de el transporte más económico del mundo. ¿Cuál es? A mi lado tengo a Evelyn Calcaño, nuestra directora de operaciones, a Melania Garrido, nuestra gerente general, y un servidor, el gerente comercial de Link Cargo. Entonces, Evelyn, ¿cuál es el transporte más económico del mundo? Bueno, yo creo que se pudiera pensar que es el marítimo. Sin embargo, hay argumentos que dicen que es el ferrocarril. Bueno, es el ferrocarril. Entonces, el ferrocarril. No hay competencia que pueda con eso, pero... Y aquí no hay, tú, de carga, ¿verdad? Nada más no como hay, cañero. pero se ha que yo hablado haya de visto. eso, se ha hablado de hacerlo. Lo que sucede es que Ujú. todavía nosotros no contamos con la infraestructura necesaria, tú sabes, para hacer. Porque primero Ujú. se estableció el ferrocarril, más bien el metro de personas. Exacto, de transporte de personas. Así es. Pero si nos vamos a la parte un poquito más técnica, la carga consolidada o el LCL, como se le llama de manera técnica, que LCL significa Less Than Container Load, es la forma más efectiva y más económica de manejar cargas pequeñas. Sí, es así. Hay puntos de equilibrio. Mucha gente no lo hace, pero muchos otros sí. Para tú determinar si te conviene más embarcar esa orden que tú colocaste como carga consolidada, que no es lo mismo que carga suelta. Por Importante favor, ese señalamiento. sí. Yo necesito una carga suelta. No es lo mismo carga consolidada que carga suelta. La carga suelta es como, por ejemplo, ya que hablaste del metro, los vagones del metro tienen Sí. que ser transportados como una carga suelta porque no caben dentro de un contenedor. Sí, Exactamente. exactamente. Las varillas. Ajá. Sí, Hay mucha la madera, madera. que se maneja como carga suelta. Ujú. Entonces, de manera práctica, Evelyn, la diferencia entre una carga consolidada es que una carga consolidada o LCL son muchas mercancías que se juntan y se cargan en un solo contenedor, ¿verdad? De diferentes Correcto. empresas y son transportadas de un país a otro dentro de un contenedor. Sí. Una carga suelta no va en un contenedor, va, No. como su nombre lo dice, suelta en el barco. Es correcto, que fue como todo inició alguna vez en el mundo Sí. de la logística, del mundo marítimo, hasta que se inventaron los contenedores. Eso es carga Exactamente. suelta, o sea, va suelto, Exactamente. no va dentro de nada. O sea que por favor le invitamos a que utilicen el término correcto porque te puedes evitar confusiones que te cuesten dinero. Ujú. Imagínate tú que tú cotices una carga suelta pensando que sea consolidada y tú cierres un negocio con ese precio, Ujú. cuando realmente no necesariamente es lo mismo. No. O sea que muy importante. Bueno, también tendría que ver el tamaño porque tú sabes que, por ejemplo, si voy a embarcar el vagón del metro, oye, es bastante grande. La gente sabe que definitivamente no va a venir con otro y que va a venir tal vez fuera de un contenedor, igual que cuando tenemos una maquinaria gigante. Sí, el ese sentido tipo. común ahí interviene, pero es Ajá. importante esa aclaración que dice Pedro, porque tú tienes los big bags. Sí, sí, sí. De, por ejemplo, de resina, Los de famosos big cemento, bags. etcétera, y tú puedes embarcarlo. Ese tipo de carga tú lo puedes hacer en contenedores o fuera de O contenedores. fuera de contenedor, ambas cosas, eso es verdad. Ujú. Entonces, hablando de los pros de embarcar carga consolidada o LCL, el principal pro que tiene eso es que, por ejemplo, cuando tú embarcas un contenedor completo, tú tienes una tarifa fija por el contenedor. Sin embargo, cuando tú embarcas carga consolidada, solamente se te cobra por el volumen y el peso que tenga esa mercancía. Exacto. O sea que evidentemente que siempre será factible para cargas pequeñas. O sea, hay un punto de quiebre cuando el volumen de tu mercancía usualmente supera 10 metros cúbicos, Ujú. que ya te conviene realmente armar un contenedor completo. Sí. Pero si tu volumen de carga no es alto o tú estás empezando un negocio y no necesariamente tienes que importar tanto, siempre Ujú. va a ser más costo eficiente embarcar como carga consolidada. Sí, sí, Ahora que tú hablas de eso, lo estoy enlazando con el otro podcast que estábamos hablando de emprendimiento, que realmente cuando alguien está empezando un negocio, esa Claro. es una de las recomendaciones. O sea, oye, si vas a comenzar pequeño, bueno, pues utiliza carga LCL. ¿Es así? Sí, sale más económico que el aéreo en muchos casos.
Así es. Otro de los pros es que tú tienes un menos gasto financiero Claro. porque tú no tienes que ordenar para llenar un contenedor, que es como un pensamiento común de muchos comerciantes. Ujú. Como que, mira, vamos a pedir un contenedor. O sea, tú no tienes por qué pedir un contenedor. O sea, si tú lo que necesitas es un pallet o 2 pallets de algo, Claro. perfectamente tú lo puedes embarcar como carga consolidada. Y existen servicios de carga consolidada desde hacia prácticamente todas partes del mundo. Wow, sí. O Esa es sea, la realidad. realmente no hay necesidad de embarcar un contenedor entero si usted no tiene ese volumen. Es No correcto. lo haga, porque también hay suplidores que tratan de convencer a los nuevos compradores y le dicen, bueno, pero que te ofrezco la economía de escala, porque si tú me compras un contenedor, o lo mínimo que yo vendo es un contenedor de 40 pies, eso es muy usual. Sí, lo hacen, lo hacen. Muy usual. Yo te voy a dar un precio de tanto por unidad, pero ¿cuánto yo voy a perder si yo no vendo la mitad? Porque piensa en correcto. eso, o sea, tú tienes que pensar en todo eso y la carga LCL es muy factible. Tú sabes que también está la otra carga, o más bien hay órdenes que tú pones que son tan chiquititas que nosotros mismos les recomendamos a los clientes, mire, eso te conviene más en un aéreo incluso priority. Claro. Sí, sí. O hasta courier. O courier. Sí. Ujú. Porque Es muy yo te pequeñito. cobraría mucho por un aéreo por kilo y tu carguita aquí lo que tiene digamos que 10 libras. Eso no es una carga, eso No, es una eso es muy paquetería casi. pequeño. Ujú. Entonces también pasa eso. Sí, y mira, qué bueno que tú traes eso a colación, Evelyn, porque la realidad es que otro de los pros de la carga consolidada es que es mucho más económica que la aérea. Esa es la Sí, realidad. sí. Sin embargo, y yo no sé si tuviste un gráfico que yo mandaba anoche del tema, hay un punto en el cual cuando la carga tiene aproximadamente 100 kilos, por poner un promedio, Sí. que el precio es similar. Porque el tema con la carga consolidada es que hay gastos fijos y hay mínimos Sí. que hay que cumplir, ¿no? Usualmente un mínimo en una carga consolidada es 1 metro cúbico. Sin embargo, cuando tú comparas el costo, dependiendo del origen, claro, porque es muy variante. No es lo mismo tú cotizar algo de Miami que cotizar algo de Alemania, por Exacto. ejemplo. Hay un momento, hay un rango que yo te pudiera decir que probablemente es alrededor de 100 kilos, donde la diferencia es muy mínima Ujú. entre lo que tú vas a pagar aéreo o marítimo, o como carga Carga consolidada. LSL. Sin embargo, en la medida en la que la carga se hace más grande y más pesada, entonces ese estrecho de precio entre el aéreo y el consolidado se va ampliando. O sea, se va haciendo el aéreo mucho más caro que Muy el consolidado. costoso. O sea, ya cuando estamos hablando de cargas de 500 kilos, ya la diferencia es bien significativa. Uf, sí, sí, Bien sí, 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 significativa entre un aéreo y una carga consolidada. Entonces, un tip para cualquier importador o exportador es que siempre evalúe ambas cosas, evidentemente, pero que no se cierre, sobre todo con cargas de tamaño, vamos a decir, medio, de 100 kilos aproximadamente. Sí, sí, que evalúe sus opciones, que evalúe, porque al final hay cargas y hay negocios que si tú no haces ese cálculo, si tú no calculas bien eso, te va a afectar mucho en el margen de contribución y de tu venta. Entonces vas a ganar menos y la idea es que tú siempre ganes más. Eso es correcto. De igual forma, si el tránsito te va a afectar, evalúalo también, porque entonces perderías la venta. Es así. Y otro de los pros es que en un momento como el actual, donde estamos atravesando una crisis logística mundial, se hace más fácil conseguir espacio para una carga consolidada que para un contenedor completo. Muchísimo más fácil. Tomen eso muy en cuenta, sobre todo ahora, señores, que estamos atravesando esta crisis logística mundial. Muy probablemente tú vas a conseguir disponibilidad para carga consolidada primero que para un contenedor completo. Sí. Entonces te va a llegar más rápido, Claro. increíblemente. Bueno, Porque lo normal no es eso. Yo No. creo que, espero que los importadores nos estén escuchando porque creo que eso sería algo que tal vez no mucha gente ha considerado y que es importante para uno mantener los inventarios en este momento y no cargarse financieramente, o sea, Ujú. con el costo que tiene el traer 5 y 6 contenedores y así tú vas sacando 2 paletas o 3 semanalmente y vas a mantener tu inventario y va a ser más fácil. Es así. Mira, tenemos un caso, Evelyn, de un importador de madera, amigo tuyo, que trabaja mucho con nosotros, que él está optando por traer carga consolidada. Sí, él De manera decidió semanal. eso. Creo que él te lo comentó, ¿verdad? Sí, 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 porque hizo su análisis y entonces dijo, pero que hay espacio en consolidado. Exacto, eso mismo. Él se dio cuenta y él dijo, óyeme,
todo. Yo no voy, tú sabes lo que él está haciendo, que él está segregando las órdenes. O Sí. sea, él tiene capacidad y demanda para pedir contenedores, pero él dijo, no, es que no me está haciendo factible. Yo mejor divido mis Tarda más órdenes tiempo. y la pongo más pequeña Ujú. porque estoy consiguiendo espacio e inclusive el precio ahora mismo está muy similar porque es que el contenedor completo está tan caro que al final cuando tú sumas y restas las diferencias son mínimas porcentualmente. Ahora mismo está casi even. Sí. Entonces, si tú tienes compromisos de ventas, tú tienes que hacer una planificación, mira, pero ahí, o sea, fina, Ujú. porque te puede quedar sin mercancía. Y hay lugares, eso no es para asustar a la gente lo sabe, que se toma hasta 4, 6 semanas para una reserva Así mismo de es, FCL, literalmente. o sea, de full container. Terrible. Sí, sí, un saludo a la gente de Brasil. Brasil está complicadísimo, Ay, por señores, con las Dios. importaciones de allá. O sea, una locura lo que está pasando en Brasil. Sí. Pero bueno, señores, como todo en la vida, nada es perfecto. Hay contras Sí, de embarcar carga claro, LCL. claro. ¿Cuáles son los contras? Bueno, bajo condiciones normales, la carga consolidada toma más tiempo. ¿Por qué? Porque hay una operación de consolidación y otra operación de desconsolidación. Sí. O sea, la carga consolidada, evidentemente, como es mercancía de muchas empresas, tiene que ser llevada a un almacén en origen, donde se cargan, y ese proceso de cargar ese contenedor usualmente es más largo que si fuera un contenedor completo, porque la Sí. operatividad es más compleja. Son cargas de diversas empresas. Y que son diferentes tipos de carga. Muchas veces son empaques diferentes. O sea, la operatividad es más compleja, evidentemente. Eso alarga el proceso. Asimismo, cuando la carga llega a su lugar de destino, tiene que ser desconsolidada en un almacén Sí. fiscal. Y ese proceso puede tomar unos días. Sí, por ejemplo, aquí en República Dominicana, ese proceso se toma 2 días en promedio. Es correcto, A es veces correcto. 3. Otro de los contras, la realidad es que bajo condiciones normales, vuelvo y repito, porque ahora mismo no estamos bajo condiciones normales, pero bajo condiciones normales, el precio por metro cúbico de una carga consolidada es más caro cuando tú lo comparas con lo que te cuesta el metro cúbico si es un contenedor completo tuyo. Ujú. Esa es la realidad. Lo que pasa es que si tu carga es pequeña, tú no tienes la necesidad de contratar un contenedor completo. No, No, vale la Así pena, es. ¿verdad? Ujú. Entonces es otro de los contras. Otro de los contras es que si hay un problema aduanal con otra de las cargas que está en el contenedor, eso te puede afectar. Sí. Porque acuérdense que es un solo manifiesto, donde se Ujú. incluyen todos los BL hijos. Sí. Entonces, si hay uno de esos BL que tiene algún tema, entonces eso puede afectar el tiempo en el que tú desaduanices tu mercancía. Sí, claro. Afortunadamente, por ejemplo, en nuestra experiencia, eso quizá pasa una vez en un año. Sí, no es común, No es para común, nada pero es un común, contra. pero es que un riesgo. Es bueno que uno lo sepa. O sea, Claro. no es tuyo el contenedor completo y por lo tanto pudiera suceder eso. Es así, eso es como el riesgo, Evelyn, de que en un puerto de transbordo a ti te abran un contenedor. Ay, pero Eso eso es un pasa. riesgo latente que es Ujú. muy raro, pero eso Eso es pasa. aleatorio. Es pero- aleatorio. En pasa. Panamá, por ejemplo. En es Panamá, normal. en Cartagena, en el mismo Jamaica, en Kingston. Eso es un riesgo que tiene cualquier Yo una importador. vez llamé a un colector de aduana de Panamá, yo. Tú, directo. Buenos días. Saludos, señor- Evelyn Calcaño. Señor colector. Sí, dígame. Yo no estoy llamando. Está Sí, buena no esa. podemos, no. Y ahí se quedó ese contenedor. Como Sí. un mes. Así es. Bueno, el otro contra que tiene la carga LCL es que es tocada por más personas y que por ende tiene más riesgo de daño. O sea, Claro. porque, Sí. Es así. es Compre su manipu- seguro. es ma- Compre su Está seguro. manipulada en 2 almacenes, uno en origen y luego cuando llega Es también a así. la República Dominicana tiene que ser desconsolidada. Es así. A veces 3, porque también Sí. hay cargas que hacen transbordo y Sí. descargan. Ah, también. Y sí, vuelven si y hace cargan transbordo, otro entonces ahí van contenedor. 3 almacenes. Yo creo que hay que tocar ese tema porque yo estoy seguro que la mayoría de gente no conoce ese dato técnico que tú acabas de mencionar, Ujú. Evelyn. Miren, dependiendo del origen del cual venga su carga consolidada, no necesariamente en el mismo contenedor que lo montan en origen es el mismo contenedor en el que llega. Exacto. Eso es Ujú. importante saberlo y es importante que tú se lo preguntes a tu proveedor logístico o a tu suplidor, si está comprando costo y flete, si realmente esa carga la desconsolidan en un transbordo o no. Porque Sí. ahí hay un riesgo muy alto. Recuerden que históricamente
para acá, para Dominicana, cuando el comercio con China, por ejemplo, no era tan alto, todos los consolidaban en Panamá, prácticamente todo, el Eso, 90%. por ejemplo, allá lo descargaban. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Que en un servicio como ese, que tenga transbordo en Panamá, de carga consolidada, Ujú. significa que tu carga la montan en un contenedor en China, la llevan a Panamá y en Panamá la sacan del contenedor para un almacén en Panamá de manera física. Tal vez Ujú. dejan carga en Panamá y la otra Correcto. continúa para acá, o no. Sí, 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 sí. Es se así. transborda. Entonces la Múltiples manipulan. destinos, sí. La manipulan porque la desconsolidan allá y luego entonces la embarcan en otro contenedor que viene a Dominicana. Sí, y entonces, claro, se ve afectado el tránsito. Si Se ve tienes afectado el urgencia, tránsito, es correcto. se ve afectado y también está el riesgo de que puede haber, entre más manipulación tiene una carga, más riesgo tiene de que pueda haber una avería Es correcto. o un faltante. Ujú. Entonces, Así es. sí, pero afortunadamente ya eso no va a ser así. No, hay muchos orígenes, los más utilizados, que tienen servicio directo a República Dominicana. Sí, Y no. nosotros en el encargo los ofrecemos. Ujú. O sea, de China hay servicios directos de contenedores que nosotros consolidamos de manera completa con mercancía cuyo destino final es República Dominicana. Así es. ¿Y qué significa eso? Que el mismo contenedor en el cual se monta tu mercancía en China es el mismo en el que llega. No se desmonta en ningún almacén en el interín, ¿no? Ujú, ujú. Eso se debe al nivel de comercio que Correcto. tiene la República Ya somos Dominicana. importantes. Nosotros realmente somos muy netamente importadores más que exportadores, aunque cada vez se ve más el fruto también de las exportaciones, que yo sé que se están utilizando también aérea. Así es. Muchas de las frutas y de los tubérculos que vendemos en el mundo. Sí. Sí, tenemos cada vez más cargas. Y entonces, jóvenes, ya adentrándonos en la segregación de los costos de la carga LSL, que ese es otro valor que yo entiendo que le pudiéramos aportar a todo el que maneja o quiere manejar carga consolidada. Es muy importante que al momento de tú evaluar un costo, tú entiendas que hay costos de origen y hay costos de destino. Por favor. Históricamente, señores, históricamente hay un problema con las cargas consolidadas y es que la mayor parte del costo no es el flete marítimo, sino que son los gastos de consolidación y de desconsolidación. Son muchas veces el doble que el flete marítimo. ¿Por qué? Porque es una operación mucho más compleja. Como le comentábamos anteriormente, la operación de tú consolidar y desconsolidar algo en un almacén es un poquito compleja y por ende es costosa. Ujú. Entonces esa parte se te adhiere al costo del transporte como tal. No, es que la gente tiene que entender que ese contenedor, o sea, por ejemplo, cuando llega aquí, vamos a poner el ejemplo de República Dominicana, va a llegar al puerto, por ejemplo, de Caucedo. Un transportista va a tener que ir a recogerlo y va a tener que llegar a otro almacén para luego desconsolidarlo, despaltizarlo y ponerlo en un almacén hasta que tú vayas y hagas tu gestión aduanal. Así Entonces, es. ese es el Y costo. a ese almacén hay que pagarle. Exactamente. Y al el montacarga hay que transporte, pagarle. el Y al montacarga. transportista hay que pagarle. Y a todos los empleados del almacén hay que pagarle. Sí, hay un costo de almacenaje. Entonces, la gente casi siempre se olvida del costo del almacenaje. También. Eso hay que eso es pagarlo. otra cosa. Sí. El costo del Es un almacenaje. almacén. Que pagar. Debes de pagarlo. Entonces, ¿cómo tú puedes mitigar ese riesgo? Si tú estás negociando con un proveedor fuera y él te está cotizando el famoso CIF Santo Domingo. Me encanta eso. Siempre. Dile no. Sí. Inclúyeme los gastos de destino y la entrega. Dile no, no me cotices CIF Santo Domingo, cotízame DAP a mi puerta, que eso ya te va a incluir los gastos de destino y te va a incluir la entrega en tu puerta. Pedro, y un así buen tú no asesor. tienes, sí, no, o nos llama a nosotros, si tú quieres, nosotros te cotizamos. Nosotros tenemos como política de empresa en el encargo que siempre se cotiza todo incluido. Ay, sí. Siempre, no Para- hay sorpresas. para evitar No ese hay, tipo de i- in- situaciones. incluso nos ha pasado que algún proveedor de la cadena, que el cliente evidentemente no, porque el cliente no sabe todos esos detalles de la logística, son muchísimos detalles que lleva una logística, señores, si es de Europa ni hablar. Y un proveedor te dice, quizás nos ha dicho en algún momento, mira, para esos 10 metros cúbicos, el costo X era, no sé, 200. Resultó que no me equivoqué, son 300. Nosotros no le cobramos esa diferencia al cliente, porque eso no es ético.
Es así. Entonces es mejor mantener esa reputación, ¿no? Y ese compromiso con tu cliente. Pero sí, mire, hay una cosa, y es que la carga consolidada, como bien decía Pedro, se pudiera hacer DAP o Ex-Works, porque de igual forma, entonces si es Ex-Works, tú como importador la vas a controlar desde la puerta de tu suplidor. Ahora, que sepas que tienes que fajarte, porque entonces tú no puedes dormirte. Es Ex-Works y bueno, yo le dejo eso al suplidor, no, está pendiente de tu cosa. No, tú tienes que elegir una buena agente de carga que te la maneje y un buen bien. agente de carga, evidentemente, que te ayude en esa parte de origen, porque en la de destino, como tú estás aquí, pues tú estás aquí. Pero en la de origen, que te ayude ese asesor que tú tienes, ese proveedor de logística en el que tú confías, para asegurarte, porque tú sabes que hay unos riesgos, hay unos costos y hay unos tiempos que entonces tú quieres cubrir. Sí. Y bueno, yo te diría que básicamente, ¿verdad? Que sea DAP o Ex-Works. Sí, sí, sería lo ideal. Y bueno, ya para resumir un poco esos tips, que son los más importantes al momento de tú evaluar si embarcar una carga consolidada. Lo primero es pregunta la ruta y documéntate de cuál es el transbordo que hace en caso de existir. Siempre prefiere servicios directos. Pregunta si existe, si es directo el servicio. Y aunque tú tengas que pagar un poquito más, págalo, porque al final te va a convenir mejor. O sea, por 50, 75 dólares, no te recomiendo que utilices un servicio con transbordo porque el riesgo es mucho más alto. Claro. Esa es la realidad. Claro, y más ahora. Otra cosa, siempre cotiza con varios proveedores. La realidad es que, y sobre todo ahora, en la situación actual, uno no se puede casar con nadie. Puede ser que un proveedor tenga una ruta y otro proveedor tenga otra. Esa es la realidad. Pasa lo mismo que con la línea naviera, que hay una línea que tiene un servicio directo de Shanghai y hay otra línea que no. Esa es la realidad. O sea que dependiendo de la estructura que tenga la gente de carga, puede que su servicio sea directo y puede que no. Sí. Entonces siempre es bueno comparar y ver cuáles son las opciones que tiene el mercado. Nunca olvides incluir las dimensiones del pallet. Acuérdate que cuando tú transportas carga consolidada o aérea, el empaque se cobra, o sea, el peso y la dimensión del empaque se te cobra. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos importadores y exportadores que a veces cometen el error de solamente mencionar dimensión y peso de las cajas. Pero esas cajas son embaladas casi siempre en un pallet. Inclusive yo he visto pallets revestidos de madera, completo, de arriba hacia abajo. Y ese peso de ese empaque se cobra. Sí, te afecta. Es así. Entonces, por favor, siempre inclúyelo. Otra cosa, y muy importante, define con el transportista cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estimes que tu carga tiene 2 metros cúbicos y al final tiene 1. Entonces, lo correcto es que si tiene 1, bueno, pues como tú tenías un costo ya fijado por kilo o por metro cúbico, entonces simplemente que se te aplique la tarifa en base al volumen final de tu carga. Sí, que se reajuste. Porque por eso es que tú estás haciendo una carga consolidada, porque tú no quieres pagar un contenedor completo y entonces que se te cobre solamente por el espacio específicamente que ocupa tu carga dentro del contenedor. Sí, o el peso. Exacto, espacio, porque técnicamente se le llama weight measurement. Sí. W/M. Es eso. Pero bueno. WM es eso. Exacto. Que, bueno, si nos vamos más técnico aún, recuerda que siempre tienes que, si es WM, tienes que sacarle el peso en toneladas y sacar el volumen en metros cúbicos. ¿Cómo tú sacas los metros cúbicos? Eso es muy sencillo, multiplicando ancho por largo por alto en centímetros. Sí, y ya ahí tú tienes tu conversión. Pero afortunadamente ya Google tiene todo eso. Sí, googlealo. O entra a la página del Linkargo. Sí, ahí está la herramienta. Claro, la herramienta. La cosa de conversión. Pero también yo te quería decir que, por ejemplo, puedes hacer un LCL, FCL. También. Sí, claro que sí. Esa es una opción. Si tú tienes varios suplidores de cargas pequeñas, bueno, pues entonces un agente de carga te puede servir para consolidar tu carga dentro de un solo contenedor contigo, pero con varios suplidores. Esa es una opción muy buena cuando tú tienes varios proveedores para llenar un furgón. Sí, es así. Sirve mucho, te ahorra muchísimo dinero y definitivamente se puede sincronizar.
Sí, Lo hemos hecho con clientes que tienen hasta 10 suplidores y 11. es así. Entonces no hay ningún problema. Históricamente eso es muy común en Miami. Ujú. Sin Sí. embargo, se hace cada vez más común en China. Sí, Ahora, no Sí, lo sí, veíamos antes, pero ya lo estamos viendo. Con ese país tan grande, Sí. pero se está haciendo. sí. Se hace, porque tú sabes que es interesante en China, un paréntesis, que ellos tienen muchos clusters. Y dependiendo Oh. de la industria en la cual vende el producto, hay muchos proveedores que están cerca. Ellos están localizados según esos clusters. Sí. Por ejemplo, tú Es sabes así. que la cerámica está en Foshan. Exactamente. Y entonces en Shenzhen están la mayoría de los artículos ferreteros y así sucesivamente. Ellos están Ujú. organizados así. Señores, que ser organizado sirve. Sí, sí. Sirve. Sí, Y sí. más A en largo plazo logística. tú ves los No, resultados. es que es necesario. Cuando tú tienes una logística tan gigante para manejar, ellos tienen que acomodar su logística para que la gente pueda conseguir su carga y distribuirla rápidamente. Así es que funciona. Otro consejo, señores, por favor, confirma si tu carga es sobreestimable. Ay, sí. ¿Cuántas situaciones hemos visto de empresas que están queriendo transportar algo, pero no confirman o no tienen el dato de si su carga es sobreestimable o no? ¿Y a qué nos referimos con sobreestimable? A que se pueda colocar mercancías encima de ella. Si no se puede colocar nada encima, hay productos que son frágiles y no se le Ujú. puede colocar nada, entonces el precio no va a ser el mismo, porque evidentemente que va a haber un espacio vacío Que no se dentro del puede contenedor aprovechar. arriba que no se puede aprovechar, como dice Melania, y entonces evidentemente que la tarifa es más cara. Te cobran por ese aire. Exacto. Entonces, por favor, siempre confirma si tu carga es sobreestimable o no. Y cuando tú tengas el dato, dáselo al transportista para que te coticen correctamente y no hayan sorpresas. Porque cuando hay sorpresa, ¿qué pasa? Se retrasa tu carga. Sí, no, y tú estás insatisfecho porque tú creías Tú que te era una tú te cosa, frustras. pero es otra. Sí, o sea que toma la precaución. Esa es la realidad. Y bueno, por último, es importante conocer cuáles son las dimensiones y el volumen máximo que caben en un contenedor. Sí. Es muy importante conocerlo porque si tú desconoces esa información, entonces tú no vas a poder hacer un análisis correcto al momento de determinar qué es lo que más te conviene. Sí. En teoría, por ejemplo, un contenedor de 20 pies toma 33 metros cúbicos. Sin embargo, eso es timbí, como decimos los Eso es lleno de dominicanos. aire O de esquina a sea, esquina. Es imposible tú llenarlo de manera completa porque siempre hay orificios que quedan por los lados, que quedan por el medio, que quedan, o sea, es imposible. O sea, en la práctica, lo que yo he visto es que lo máximo que se puede entrar como 29 y es bien estivado. Ujú. Sí, y a todo el nivel. Sí, sí. Exactamente. Y eso va a ser, o sea, dependiendo, porque si tu mercancía tiene que ser paletizada y todo ese Ujú. tipo de cosas, entonces tú tienes que considerar el volumen de la paleta. Sí, es así, es así. O sea, Que hay, no. hay suplidores muy expertos que saben Sí, cómo, sí. cómo estivar las cajas en las paletas de manera que quepan 2 paletas, una encima de Encima otra. de la otra. Ujú. Y 2 a lo ancho. Y entonces, Ujú. bueno, te estivan unos contenedores que tú dices, wow. Sí, sí. Son unos maestros. Sí. Así es. ¿No? Y hay algunos que te ponen cajas sueltas. 3.454 cajas. Ya Me tú da sabes. pena. Abre ese Me da contenedor. pena por el que descarga. Ofrécome, no cabe nada. A Ni un descarga. mandado. Ojo, que el que carga así, que sepa que Que puede entonces tener más no daño. va a poder descargar con el montacarga. No, Así. imposible. Y puede tener más daño también. Claro, porque se le es dañan. que se mueven mucho las cajas. O sea, es mejor la carga paletizada para que te llegue bien. Tú la bajas rápidamente con tu montacarga y la colocas en tu almacén. Es Sí. rapidísimo Ujú. la Es operación de correcto. descarga. Sí. Entonces, nada, básicamente eso es lo que hemos querido compartir con nuestra audiencia. Yo entiendo que tomando en cuenta la situación actual, el LCL se hace cada vez más atractivo, la Sí. carga consolidada, evalúenlo, plantéenlo a su equipo de planificación. Pudiera ser que en estas circunstancias es mejor segregar las órdenes y aprovechar que como ya somos un país que tiene un volumen de comercio internacional grande, hay muchos orígenes que ya cuentan con servicios directos de carga consolidada. Si tú deseas cotizar alguno, nos puedes contactar en info@lincargo.net o escribirnos por las redes en @lincargord. Así es. Yo soy Pedro Gómez, gerente comercial del Lincargo, y a mi lado estuvo Evelyn Calcaño, directora de operaciones del Lincargo, y Melania Garrido, gerente general. Para nosotros ha sido un placer contar con tu atención y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Bye bye. Chao.